Bueno, muchas gracias, buenas tardes, amigas, amigos, por estar en este momento que es muy importante para nosotros, para nosotros. En primer lugar, agradecerle a ustedes por acompañarnos, agradecer a nuestra expositora de hoy, a nuestro expositor que viene en camino, a los autores, compiladores de este libro. Bueno, ya van a saber ustedes, Polis, revista latinoamericana, viene apostando por un aporte a la academia y a la opinión pública en Chile desde el año 2001, comenzando en la Universidad Bolivariana, luego entrando al patrocinio de la Universidad de los Lagos. Quiero comentarles brevemente lo que ustedes tienen en sus manos, es nuestra primera unidad de libros, que desde ya les digo que no tiene el logo de Polis en su portada, porque hubo un pequeño error que vamos a enmendar con otra tirada de libros. De la imprenta, Que no fue, claro, fue de la imprenta, y la imprenta, por supuesto, va a compensar con el libro correcto, pero hoy día quisimos tenerlo de todas maneras, pero el contenido es totalmente el mismo, y si ustedes lo requieren, por supuesto, también le podemos entregar el libro impreso correctamente. ¿Okay? Quiero contar un poco, esto nació de una idea, pues, generalmente detrás de Poli hay mucha gente trabajando, y un día, no un día, sino en nuestra reunión anual de comité editorial, una de nuestras compañeras nos preguntó qué haríamos nosotros para los 50 años de conmemoración del golpe cívico-militar, y la verdad es que esta idea surgió en el grupo y la pudimos materializar durante el año, tal vez no en el momento exacto que hubiésemos querido, en el mes de septiembre, pero sí estamos muy orgullosos de este trabajo de curatoría que hizo Antonio y Gonzalo. Es un trabajo de una serie de artículos desde el año 2001. Yo sé que la decisión para ellos no fue fácil, de hacer una antología de este tipo, pero tenemos finalmente una selección que nos habla no solamente del contenido que está ahí, de los artículos, sino también cómo se escribía y se pensaba en los 90 y en los 2000 respecto a la dictadura o los periodos que están asociados a él. Y en segundo lugar, yo quisiera comentar brevemente la portada. Nosotros no quisimos, no queríamos algo tan institucionalizado, bueno, solo el logo, pero va a estar. Y lo central de nuestra portada, la obra original, la tenemos frente nuestro, está acá, es una artillera del año 1987, de artillerista de Conchalí, y es para mí en lo personal es algo que es muy conmovedor, este tipo de arte popular. 77. Perdón, una artillera del año 77. Hace poco veía un documental respecto a eso y lo definían como la necesidad de hacer este arte, ya que la angustia estaba pegada a los dedos. Y la verdad es que el arte popular de la artillera me sigue conmoviendo, y creo que a muchos de nosotros y a muchas de nosotros. Por eso quiero resaltar esta portada y también resaltar el trabajo de miles de mujeres hoy en día que siguen practicando este arte popular. Bueno, quiero dejar con ustedes entonces a uno de los compiladores, al profesor Antonio Elizalde, quien va a comentar el libro para luego pasar a nuestros comentaristas invitados. Antonio, adelante. Entonces voy a, contarles un poco el sentido, ¿no es cierto?, que este libro tiene. Se vincula, digamos, obviamente nace al alero de lo que es la revista Polis. Y el origen de la revista Polis, para quienes no lo sepan, estuvo vinculado fundamentalmente al periodo en el cual yo fui rector, y a la vez intentamos crear una editorial, digamos, en la Universidad Bolivariana. Un momento en el cual todavía creíamos nosotros que era posible, digamos, intentar desarrollar un esfuerzo académico
esfuerzo universitario vinculado fundamentalmente a lo que eran los movimientos sociales, la sociedad civil. Ese fue el carácter, digamos, de alguna manera con el cual nos vinculamos inicialmente algunas personas al proyecto ese. Lamentablemente, al igual que en todo lo que pasa, digamos, ha ido pasando en nuestra sociedad, posible hacer una analogía incluso con lo que es el proceso constituyente, digamos, que ayer en la mañana, ¿no es cierto?, se hizo el lanzamiento del proyecto de constitución de entrega, digamos, y resulta que en la práctica, bueno, fue una oportunidad, digamos, una oportunidad fallida, ¿ya? Pues vale decir, nosotros intentamos realizar lo que veníamos haciendo desde el espacio, fundamentalmente el mundo de la sociedad civil, de las organizaciones no gubernamentales, quienes nos vinculamos a ese proyecto, incluso como propietarios, ¿no?, pero pensando fundamentalmente, digamos, en impulsar un proyecto que tuviera estas características y un fuerte compromiso con lo que eran los movimientos sociales, los movimientos populares. Lamentablemente, entonces decía, el proyecto fallido, porque en definitiva terminó siendo la universidad, digamos, en razón de, tal vez de su éxito, ¿ya?, en términos comerciales, siendo, digamos, viviéndose un proceso en el cual perdimos el control, digamos, de la propiedad de la universidad y consecuentemente el control del propio proyecto universitario. Y derivó en una universidad que se va a morir, o sea, para decirlo en términos muy claros, pero asociado, digamos, a la gestión, digamos, que yo realizaba como rector, y intenté realizar una gestión editorial. Y me parecía, ¿no es cierto?, necesario en ese momento, porque en el fondo lo que uno veía que las revistas académicas chilenas en general, prácticamente el debate que había sobre los que eran aquellos problemas vinculados con el bien común, vinculados con lo que eran los espacios de lo colectivo, ¿no es cierto?, de la construcción, del intento de construcción de una sociedad distinta, no estaban presentes. Ya prácticamente en ese momento, y entonces creamos esta revista con ese propósito, con introducir un debate, fundamentalmente un diálogo desde el mundo, en el mundo de la academia, pero un diálogo que se vinculara con lo que pretendíamos que fuera un diálogo ciudadano. De ahí el nombre de la revista, Polis, ¿cierto? O sea, suponía que la revista iba a ser una suerte como de ágora, un lugar en el cual pudieran llegar y irse progresivamente incorporando distintas preocupaciones, distintas temáticas. Tengo el orgullo de decir que fuimos introduciendo temas muy novedosos, ¿no? O sea, porque si uno mira el historial de la revista, es cosa de ver, digamos, porque está presente allí en forma virtual, ¿no es cierto? Uno va viendo entonces que hubo temas que por primera vez de ellos se habló en la academia de ellos, ¿ya? Temas vinculados con, por así decirlo, los temas de género, los temas de gestión del cuerpo, ¿ya? O sea, con bastante antelación a lo que hoy son las modas, que la revista ya tiene 20 y tantos años, entonces de manera que hay un historial asociado a esto. Y de esa manera entonces fuimos logrando convocar, fue desarrollando yo diría una perspectiva muy abierta, y entonces, bueno, ¿qué ocurrió? Que en un cierto momento, cuando ya se produce el quiebre, digamos, yo me veo moralmente obligado a tener que buscar un nuevo refugio para la universidad. Y entonces comienzo a buscar fundamentalmente, porque como la revista lo pensaba como un bien público, ¿ya?, y tengo la impresión de que lo era, entonces comencé a buscar y me encontré entonces con la Universidad de los Lagos, que se hizo cargo finalmente de la revista. Cuestión que a mí me liberó entonces de la responsabilidad que tuve en un primer momento, como todo, digamos, ente recién nacido, pues, de hacer de todo, digamos, del trabajo editorial, digamos, la búsqueda de autores, bueno, tuvimos la colaboración entonces de muchísimas personas, y entonces la cuestión es, lo concreto es que hoy por hoy la revista ya tiene digamos, paso institucional consolidado en una universidad pública, que es la Universidad de los Lagos, cuestión que yo agradezco, lo cual me ha permitido entonces liberar mi conciencia de la responsabilidad de ella, y ya sé que, digamos, en este momento está asumido como una responsabilidad, por así decirlo, en un ente público y por así decirlo, académicos que son funcionarios públicos. ¿Vale? Es decir, de manera entonces que uno puede, por lo menos, pensar que mientras lo público exista, cuestión que está en entredicho, digamos, en gran medida por la ofensiva, ¿no es cierto?, conservadora y neoliberal, digamos, pero a concho que estamos experimentando en Chile, pero me imagino que tendrá un buen futuro. En ese contexto, ¿no es cierto?,
nos pareció, dentro de las temáticas que debatíamos, nos pareció que podía ser un momento, la revista tenía que hacerse presente en un momento tan significativo para nuestra patria como era la conmemoración de los 50 años del golpe militar. Y allí entonces comenzaron, y gracias a las gestiones de Gonzalo, ¿no es cierto?, se pudo, digamos, de alguna manera materializar, o sea, obtener los recursos, que no es fácil de obtenerlo, ¿ya? Para poder materializar entonces la publicación en un libro, en un número físico, ¿ya? Que es una cuestión que de alguna manera es la gran pérdida que yo creo que ha experimentado la revista en su historial. O sea, ahí se ven en esa mesa, pueden ver, digamos, números del pasado, y claro, es distinto para los que venimos de la cultura del libro escrito, nos cuesta mucho leer virtualmente, ¿no? Un aparato, digamos. De modo entonces que la práctica, entonces esto recupera, lo vincula de alguna manera en el sentido con esa materialidad que tiene el texto, ¿no es cierto?, escrito, ¿no? Y eso, yo diría que entonces en ese contexto nos pareció que era imprescindible buscar aquellos artículos dentro de lo que era, por así decirlo, mucho que habíamos publicado, aquellos artículos que podían definir esto que yo les estaba contando, o sea, la necesidad de poder, de alguna manera, debatir en forma pública sobre los avatares de la democracia, sobre todo en un momento en el cual ella se ve asediada, ¿no es cierto?, desde múltiples lados. Uno, la hiperconcentración del poder económico, el control mediático, ¿no es cierto?, de las líneas editoriales y de todo, que entonces prácticamente logran balancear hacia donde quieren, prácticamente a una población que de alguna manera no ha sido capaz de, o sea, no se le ha hecho posible desarrollar un pensamiento crítico. Y entonces asumen cualquiera verdad, ¿no es cierto?, sobre todo cuando la verdad significa tener alta, por así decirlo, presencia en los espacios mediáticos, ¿ya? Y donde entonces lo que tenemos hoy por hoy es una suerte de proceso de banalización de la política, de banalización del debate ciudadano, banalización de la democracia, y ese es el contexto, digamos, en el cual yo creo que nos pareció imprescindible realizar este lanzamiento. No, sí. Bueno, aquí ya llegó uno de nuestros comentaristas, de manera entonces que en la práctica yo con eso termino, o sea, decir, alegrándome por este esfuerzo, que lo pudimos materializar, digamos, no era una cosa fácil, como decía Gonzalo, tal vez, como decía quien me antecedió, llegó un poco atrasado, digamos, en términos de... Pero son los avatares uno que de pronto, a lo mejor en el mundo de la idea no avanzamos con tanta rapidez como en el mundo de la materialidad, de lo hecho, digamos. Okay. Agregar un título esta vez sí de relleno sobre el número. Uno es que frente a la opción de poder de sacarlo, digamos, en el tiempo, la opción fue, bueno, los contenidos que tenemos aquí para la revista son contenidos que no están pensados para, digamos, la coyuntura de la conmemoración, que por lo demás tenía mucha gente y muchas actividades, etcétera, que estaban en ella. Por lo tanto, dijimos no, hagámoslo, digamos, de la manera que seamos capaces para algo que dure. ¿Y cómo hicimos para la selección? Lo primero fue volver a mirarnos, en realidad, en lo que habíamos hecho. Porque Antonio se acuerda de los números, los temas. Es impresionante como la capacidad que tiene, la apropiación que tiene sobre la revista. Pero para mí, por lo menos, significó un ejercicio de decir, bueno, pongámosle unos motores de búsqueda y vamos viendo qué tenemos. En democracia, en derechos humanos, en dictadura. Esta no es una revista sobre Chile, es una revista latinoamericana, por lo tanto, bien podía ser que no tuviéramos mucho material sobre eso. Finalmente, hicimos cada uno diferentes selecciones y estructuramos 3 temas, que son los que ustedes van a encontrar aquí. Y el primero que quiero destacar y que fue para mí, no una sorpresa, pero sí un descubrimiento muy grato, de encontrar nombres muy connotados de la ciencia social latinoamericana en sus reflexiones sobre democracia.
Y eso fue lo primero que nos apareció como decir, bueno, eso que hoy día, no sé si es difícil juzgar pasado con presente de manera tan fácil, ¿no? Pero uno dice, ahí hay reflexiones que duran, ¿eh? que tienen duración. Y la primera parte que van a encontrar ustedes es esa. Más aún, hay un texto ahí de Norbert Lechner, queridísimo Norbert, que por una razón que Antonio no me supo explicar, pero que sí se acordaba, no estaba publicado en línea y no había sido publicado, así es, ¿no? Sí. En el texto físico, a pesar de que la revista, No, estaba publicado en texto físico. en el físico y no en línea. En el momento que se digitalizó, por alguna razón. ¿Cómo iba a ser en línea en esa época? No, ahora. No. Claro, en esa época no. Y bueno, entonces dijo, bueno, entonces no lo podemos publicar. Y nuestro criterio fue justo lo contrario. Precisamente por eso, si por alguna razón que ya nadie recuerda no quedó esa difusión, bueno, con mayor razón difundamos, ¿no? La vigencia estábamos seguros que teníamos más de un texto de Norbert, pero ese parecía especialmente relevante por esta razón y por la temática. Adelante, Simón. Y luego viene una sección que es específicamente sobre la dictadura cívico-militar, que no es la sección más larga, sino que son algunos textos, y ahí hay algo interesante que nos surgió y que también fue un emergente, de que habían varios textos que hablaban de aspectos de lo que fue la dictadura, pero no del fenómeno principal del centro de Santiago o la operación política, el despliegue político central de la dictadura, sino que hablaba de experiencias en Talca, el golpe militar en la Universidad de Concepción, o sea, llamémoslo así, y eso nos pareció especialmente adecuado para nosotros como Universidad Pública Regional. O sea, nos pareció especialmente indicado como una contribución quizás un poco distinta a lo mejor a otros textos que son incluso canónicos, que existen y que explican, digamos, el fenómeno global, textos que el problema de la lectura publicada, etc. Y la tercera son textos nuevamente sobre democracia, pero ya no sobre el aspecto conceptual y las propuestas, sino que le pusimos la democracia antes y después de la dictadura. Y ahí son como 6 textos que hay ahí, sí, son, digamos, que hablan de cosas que pasaron antes del 73 y otras que caracterizan al post-73, la etapa de transición, etc. De manera tal que nos pareció que era un trío de temáticas interesantes, equilibrada, y que podía ser, sí, efectivamente una contribución. Esta revista, como corresponde a la actualidad, nos recuperamos, como dijo Antonio, el texto físico, hicimos una cantidad precisamente para repartir entre quienes están en el índice, pero también los cercanos, los amigos, la gente que colabora con la revista. Aquí hay varias personas, está Karina, que estuvo editora, Gabriela no pudo estar porque tuvo un problema de salud con una familiar y ella está a cargo. Entonces, queremos que esto sea también una conexión con todos nosotros, y queríamos especialmente que Antonio pudiese estar en las revistas, y las cosas las hacen las personas y algunas dejan huella, otras la huella se desvanece. Acá, afortunadamente, tuvimos la perseverancia de Antonio, y luego tomó la posta Eduardo Taller, que ahora lo invitamos, pero obviamente está apagando incendios en su cargo público que tiene. Después tuve yo, ahora está Ricardo, y así. O sea, esto ojalá sea, tal como dijo Antonio, mientras lo público subsista, se puedan estas cosas desarrollar como corresponde, más allá de las personas que las fundaron. Así que bueno, efectivamente es muy grato para nosotros, pero también va a estar en línea. O sea, desde ya tenemos todo, va a aparecer exactamente igual que los demás números, ¿no? Va a estar en línea para una difusión más amplia. Ahí tenemos ejemplares antiguos, la razón por no solamente imprimir, sino distribuir. La distribución es la difícil. Por lo tanto, la distribución en línea tiene unas ventajas que no somos capaces de compensar, por más que nos sigan gustando los libros. Entonces, bueno, lo último que quiero decir es que Marcela Ríos, que nos acompaña, tuvo, entre que la invitamos y hoy día, asumió un cargo internacional, en IDEA Internacional, de directora para América Latina, y en este momento está en una actividad en Londres, relacionada con su nuevo trabajo. De manera tal que le agradecemos muy especialmente que, a pesar de la hora y la nueva orientación que tendrá, se dio el tiempo para mantener su compromiso, así que muchas gracias, Marcelo. Gracias, Gonzalo, gracias Antonio. Y bueno, ya Gonzalo nos adelantaba, nuestra
Mi invitada es la doctora Marcela Ríos, socióloga, doctora en ciencia política, es ministra de Justicia del presidente Boric. Adelante, Marcela. Bueno, primero quiero volver a disculparme, lo conversamos con Gonzalo, agradezco la flexibilidad y lamento mucho no estar allá hoy día, me había comprometido y bueno, en estos cambios de agenda me tocó viajar, así que estoy desde lejos, pero quería primero felicitar el esfuerzo. En la presentación ya se ha planteado, este año han pasado muchísimas cosas, ha habido un esfuerzo de conmemoración muy grande. Yo he estado, por mi parte, en un proyecto de investigación tratando de, al mismo tiempo de participar de la conmemoración y seguir y entender y estudiar un poco lo que ha venido pasando. Y una de las cosas que hemos visto es que las universidades han tenido un rol preponderante de todas las actividades. Estoy armando una base de datos con todas las actividades que hemos ido siguiendo, no solo las reportadas por el gobierno, sino que también las de las organizaciones de la sociedad civil, de las organizaciones de derechos humanos, y por lejos las universidades han sido las instituciones más activas en generar iniciativas académicas, ya sea publicación de libros, de estudios, seminarios, pero también artísticas, culturales, actividades de extensión, actividades de memoria, memoriales, reconocimientos, homenajes póstumos, de todo tipo. Entonces, me parece súper importante valorar esa vocación de aporte público al debate que se ha hecho en particular aquí desde la Universidad de los Lagos y de la revista. Lo segundo es que efectivamente este esfuerzo y yo no pondría, digamos, el tema de que no se lanzó antes del 11 de septiembre como un problema, porque efectivamente esta conmemoración sigue ocurriendo, ¿no? Se ha planteado de que todo este año calendario es un año de conmemorativo, y creo que además había tal saturación de actividades durante septiembre que era difícil que pudiéramos poner atención a todo lo que estaba pasando, así que me parece también que este puede ser un mejor momento, un poquitito, con un poco más de pausa, de tiempo y de claridad para poder mirar los resultados de este trabajo. Así que en ese sentido yo creo que me parece totalmente pertinente que se esté lanzando ahora cuando todos estamos un poco más conectados con otro momento de reflexión. Como decía Gonzalo y Alfonso, bueno, yo quiero felicitar el trabajo. Me imagino que fue complejo la selección. Quizás ahí un punto, no sé si de crítica, pero de comentarios, que hubiera sido bonito quizás entender un poco más el proceso de discusión y reflexión que los llevó a ustedes a seleccionar estos textos. Porque no hay en la presentación se hace una breve reseña de los tres grandes temas, pero no hay como una profundización respecto de cuánto más había y la selección de estos trabajos, que creo que podría haber sido interesante también para ponerlos en perspectiva como conjunto. Creo interesante que a pesar del foco que han tenido las conmemoraciones históricamente del día del golpe de Estado, de la fecha, de su significancia política y también biográfica, social, cultural, donde las violaciones a los derechos humanos han jugado un rol esencial, ¿no?, en la construcción de la memoria respecto del pasado. Sin embargo, ese tema, que quizás uno podría decir ha sido en gran parte como el eje estructurante de las conmemoraciones, es un tema que no es el tema central de esta revista, y en eso me parece también que es importante reconocer que acá hay una apuesta por plantear una discusión distinta quizás a la más tradicional, ¿no? Entonces, no es un texto donde se va a encontrar discusiones respecto
ni de las consecuencias, ni de la lógica. Hemos visto que hay mucho trabajo respecto no solo biográfico, de reconstrucciones de memoria, del impacto que tiene el golpe y la dictadura en romper, digamos, las historias biográficas de toda una generación, de toda una dirigencia social y política, y de la izquierda y de las organizaciones sociales. Entonces no está esa discusión de los derechos humanos, como decía Gonzalo, la revista se centra en estas tres grandes ejes, que son una revisión de la discusión quizás más conceptual sobre la democracia en América Latina, las formas concretas en que esa democracia tuvo antes y después del golpe, y también una discusión respecto de lo que fue la dictadura y las múltiples formas de resistencia a la dictadura desde miradas también distintas a las tradicionales. Yo creo que en eso la revista y el texto en general busca rescatar análisis, textos, reflexiones que no son las canónicas, sino que aportan miradas complementarias y múltiples, y en eso me parece que eso es un gran acierto, y se valora poder revisar discusiones distintas a las que estamos más acostumbrados. Yo quería hacer tres grandes comentarios respecto de lo que me suscitó la lectura rápida de los artículos, de algunos de los artículos, y que creo que seguramente, dependiendo desde el lugar de donde se les mire, donde se les lea, va a generar distintas reacciones, ¿no? Pero yo quería decir tres grandes cosas. Primero, respecto del concepto de democracia y la discusión que está en la primera parte, y ciertamente esto en un momento, creo yo, donde me parece muy urgente revisitar, replantear las discusiones más teóricas sobre la democracia en América Latina. Son discusiones que hemos abandonado en algún sentido. La discusión de hace 20 años atrás respecto del tipo de democracia que se había construido en nuestra región en las etapas post-transicionales, que fue una discusión fundamental para las ciencias sociales, para la ciencia política en la región, se fue abandonando, en parte quizás por una preocupación por los temas de gobernanza, de políticas públicas, por las discusiones sobre inclusión social, desigualdad, que han estado muy presentes, y también por otras discusiones respecto de representación y participación. En ciencia política en particular, creo yo, por la hegemonía de miradas que son extremadamente orientadas al método más que a la teoría, ¿no? Ha habido un énfasis en la medición, ¿no? y en cuantificar o comparar los regímenes democráticos a través de distintas dimensiones empíricas, pero no se ha vuelto, digamos, sobre un debate más teórico, conceptual, respecto de qué significa seguir tratando de construir sistemas democráticos en sociedades que a pesar de todo siguen siendo profundamente desiguales, profundamente fragmentadas, pero que tienen además hoy día nuevos desafíos. Yo diría que además a nivel mundial estamos justamente en un contexto de retroceso democrático, ¿no? Lo que muchos hoy día plantean como el democratic backsliding, ¿no? Estamos teniendo retrocesos de lo que se entendía como una asignatura cumplida, ¿no? Las democracias en América Latina hace 20 años atrás, decíamos, habían logrado establecer regímenes políticos de gobierno estables, cumpliendo como con la tarea número uno quizás de lo que significa un régimen de gobierno, que es la alternancia en el poder a través de elecciones limpias y periódicas, y eso se suponía que estaba más o menos cumplido, y lo que faltaba en realidad era construir lo que O'Donnell en algún momento llamaba las democracias de ciudadanía, que eran democracias donde funcionaban los regímenes electorales, pero donde no había efectivamente la capacidad de ejercicio de derechos de ciudadanía en un sentido amplio, derechos sociales, económicos
y donde por lo tanto lo que caracterizaba a esos regímenes seguía siendo esta profunda desigualdad. Hoy día yo creo que seguimos sin haber resuelto los temas de ciudadanía, pero se agregan a esos no resueltos que tenemos incapacidad de cumplimiento de lo que son dimensiones básicas de un régimen de gobierno, como son asegurar el Estado de Derecho, la seguridad de las personas, y también seguimos sin cumplir la deuda pendiente en las materias de desigualdad, pero hemos tenido además un retroceso en esa asignatura que estaba cumplida en materia electoral. Creo que los artículos que están acá en la revista, y en particular el artículo que mencionaba Gonzalo de Norbert Legner, son de una enorme lucidez. Leer a Legner de nuevo 20 años después de cuando más o menos escribe ese texto, me parece tremendamente lúcido, en tanto en algún sentido leer ese texto nos permite entender un poco el devenir de la democracia chilena, las formas en que ha evolucionado la sociedad producto del énfasis en un tipo de instalación política con foco en la gobernanza, pero también en los riesgos que en ese texto advierte Norberg sobre la individualización y lo que eso implica para la convivencia, ¿no? Para la cohesión social, para la construcción de sociedad. Y creo que lo que se plantea ahí respecto del sentido de la democracia en términos conceptuales, que el rol de una democracia es el poder elaborar un sentido de vivencia común, de vivir juntos, y que ese sería el principal rol de un sistema democrático, me parece enormemente relevante para poder rescatar en tanto la democracia, según lo que dice Norbert, debe cumplir ese rol de construcción común a través de la representación, la regulación y la coordinación. Lo segundo, y quizás esta es una reflexión más política que me suscita leer los artículos escritos hace 2 décadas, es que estos artículos respecto de la instalación de la democracia en la etapa post-transicional nos recuerdan el debate respecto de las deficiencias del sistema democrático tal como se instala en Chile, ¿no? Las deficiencias y los malestares con la democracia, con una democracia restrictiva, con una democracia elitista, con una democracia que se instala privilegiando la estabilidad entendida en un sentido muy restrictivo y donde se deja de lado la inclusión y la participación. En algún sentido, y por eso decía, creo que la revista vuelve a rescatar los aportes desde las ciencias sociales en un sentido mucho más rico, más profundo, respecto del porqué del malestar, no solo de los ciudadanos y las ciudadanas, sino que de los actores colectivos, la caracterización de cómo las élites, cómo funcionaba el sistema democrático. Y ahí creo que hay, por lo tanto, una mirada desde las ciencias sociales que se aleja de esta banalización que se ha transformado hoy día, o la ridicularización de la crítica a los 30 años, ¿no? Hoy día se habla despectivamente, banalizando la crítica a los 30 años como un error político, algo respecto del cual hay que pedir disculpas permanentemente, y una trivialización respecto de lo que eso significaba, que sería no reconocer las profundas transformaciones socioeconómicas que se produjeron bajo los gobiernos de la Concertación. Creo que en esta revista se vuelve de una manera seria y contundente a mirar el por qué en esos momentos, hace 20 años atrás, no por los actores políticos, sino por las ciencias sociales, los académicos, se miraba de una manera crítica las formas en que se había desarrollado el sistema democrático. Se rescata, por ejemplo, los textos de Manuel Antonio. En varios de los artículos se cita al propio Manuel Antonio respecto del concepto de la democracia incompleta. El texto de Juan Pablo Paredes habla de una democracia que privilegiaba la gobernabilidad entendida como estabilidad institucional, y donde se deja de lado estas dimensiones de inclusión y participación. Varios otros artículos entregan
aportes en ese mismo sentido, el mismo trabajo de Gonzalo, que cierra el volumen, hace una mirada en profundidad respecto de quiénes fueron y de la procedencia de las élites que conformaron los gobiernos, los primeros gobiernos post-transición, cuál era su procedencia y el cómo se genera una suerte de selección que autorreproduce una homogeneidad de la élite muy marcada y que excluye, por ejemplo, a sectores populares organizados y que por otro lado también excluye, aunque eso no, el texto no lo profundiza, a las mujeres de manera muy radical, ¿no? Y yo miraba el texto de Gonzalo publicado en el mismo momento en que nosotras publicamos El nuevo silencio feminista, la transición de un movimiento social post-dictadura, donde planteábamos un poco lo mismo, respecto desde la perspectiva de las mujeres que habían sido parte de las organizaciones feministas, de mujeres populares, de mujeres de sociedad civil en Valparaíso, en Concepción y Santiago, y donde también vemos una imposibilidad de ingresar a espacios de representación y donde al final la democracia de 1990 tenía muchísimas menos mujeres en espacios de representación de lo que tenía la democracia antes del 73, ¿no? Entonces, la revista nos vuelve a dar pistas respecto de un debate que creo que ha sido trivializado y banalizado en el debate público y que acá se plantea en un sentido más profundo y muy, diría yo, iluminador de lo que necesitamos hoy día para poder entender el devenir de la sociedad chilena actual, ¿no? El profundo quiebre que tiene la sociedad con la política institucional, con los actores políticos, la rabia respecto de las élites, no es algo que hubiera emergido solo producto desde el 2019 en adelante, no que sea algo que viene desde ahora, sino que es algo que tiene que ver de manera bastante profunda en la forma en que se instala un sistema democrático, las relaciones de ese sistema democrático con la sociedad y con los actores sociales. Y por último, creo la tercera reflexión que tiene que ver quizás más con la memoria, ¿no? Y con la memoria, y claro, este volumen no es, uno de los temas no es el cómo se construyen memorias, que es un tema en sí mismo, digamos, dentro de las ciencias sociales y ha sido una discusión muy importante en las discusiones de justicia transicional. Pero creo que sí varios de estos textos son relevantes de rescatar como aportes a la construcción de la memoria de nuestro pasado reciente, respecto del golpe de Estado y respecto de lo que significó el golpe de Estado en términos políticos y sociales. Como decía Gonzalo, no hay solo textos desde Santiago. Una de los problemas que tiene nuestro debate público es que eternamente termina centrado en las dinámicas de las élites, y una parte de la discusión de las élites santiaguinas, ¿no? Y una de las partes de la discusión sobre la memoria termina siendo siempre la interacción entre individuos que conforman una estrecha élite cerrada. Entonces, las razones o las variables que llevaron al golpe tienen que ver con las decisiones que tomó Salvador Allende, su relación con Patricio Aylwin, lo que dijeron en el Congreso de Chillán en el Partido Socialista, lo que hizo o no hizo Carlos Altamirano, la discusión o la declaración de los diputados, es toda esa parte de política institucional que inunda el debate público de este año. Yo creo que eres una discusión que no necesariamente no es relevante, pero es totalmente insuficiente para entender procesos sociales, procesos políticos profundos, para también dar fe de la capacidad de permear del sistema político de la sociedad. Y ahí yo creo que algunos de los artículos que están en la parte 2, donde habla de los procesos, digamos, sociales que se producen durante y antes del golpe,
durante la Unidad Popular y con anterioridad respecto a la reforma agraria, respecto a los movimientos de izquierda, dan cuenta de una dimensión de la sociedad y de una polarización social que los debates públicos y la construcción de memoria dejan totalmente ausentes hoy día del debate, y que me parece extremadamente importante volver a instalar en la discusión pública para tener una visión más equilibrada de lo que ocurrió hace 50 años y del cómo hemos ido reconstruyendo esa memoria. Así que yo me quedo hasta ahí, quiero agradecer la invitación, felicitar el trabajo, creo que va a ser muy interesante, digamos, para nuevas generaciones poder revisitar muchos de estos artículos, incorporarlos al debate, y en la medida que van a estar disponibles también poder incidir en el trabajo en ciencias sociales que se está haciendo hoy día sobre muchos de los temas que están acá enunciados. Así que felicitaciones a Alfonso y a Gonzalo y a la revista, y gracias por la invitación. Muchas gracias, Marcela, por compartir tus ideas. Vamos a seguir con el programa. También tenemos invitado al profesor Manuel Antonio Garretón. Él es sociólogo, doctor en ciencias sociales, así que muchas gracias por estar con nosotros, profesor. Muy buenas tardes, muchas gracias a Antonio y a Gonzalo por esta invitación. Realmente el esfuerzo que hay en este libro, en haber hecho en esta época, ¿no? Para algo que tenga todavía incidencia, que es recoger el debate de los 50 años. Más que hacer balance, recoger el debate que se iba haciendo en los 50 años. Yo creo que es un gran valor. Hay pocas cosas como esa. Hay pocas antologías del debate de los distintos aspectos. Y eso es enormemente valioso. Ahora, Gonzalo me dijo que yo no necesariamente tenía que leerlo todo. Y yo cumplí a pie de la letra, lo que me dijo. ¿Ah? Porque no tenía tiempo. No se podía... De modo que hojeé varios artículos y leí con detalle la introducción, que me permitía además entender el sentido general del libro. Y lo que voy a hacer son comentarios, siguiendo las órdenes de Gonzalo, son comentarios relativamente sueltos para plantear, digamos, algunos temas y problemas. No voy a discutir con los textos, excepto en parte con la introducción, precisamente porque no corresponde, si no he hecho un estudio de ello, pero sí me voy a referir prácticamente a muchos de los temas que ahí se tocan. O sea, no es haberse olvidado del libro, sino que lo que voy a decir está inspirado en lo que vi del libro. Pero lo primero son 3 observaciones y Marcela dijo que iba a hacer 3 observaciones. Para mí, lo primero son las 3 observaciones. Puede ser, por lo tanto, vienen muchas cosas después. No, pero digamos 2 observaciones que tienen que ver estrictamente con la introducción y con el texto, y que corresponde a volver a dar una batalla que he perdido siempre, y que por supuesto aquí también perderé, prácticamente como todas las batallas que he dado en mi vida. Y es que se comete, a mi juicio, un error gravísimo, gravísimo, lo que no quita todo el mérito del libro. Además, no era necesario cometer ese error. Está como los equipos chilenos de fútbol. No era necesario el error de hablar de dictadura cívico-militar. Si hay una definición de dictadura que no puede ser cívica. El discurso de Allende en los días, una vez que ha salido el acuerdo de la Cámara declarando su inconstitucionalidad, es decir, los diputados de Chile, el Congreso, ha faltado a sus deberes cívicos. Pero la dictadura lo cumplió, porque se hizo cívica. Es una locura.
Cosa que básicamente ese es un profundo error. Ahora yo entiendo de dónde viene esto, todos sabemos. De la obsesión de echarle culpa a los civiles, con toda razón. Pero una cosa es ser civil y otra cosa es ser cívico. Todos llorábamos porque a nuestros hijos se les terminó la educación cívica, porque la educación cívica no es que debiéramos ponerla, pero los militares estarían felices. Habría que estudiar la dictadura militar como parte de la educación cívica, o sea, como un componente cívico. Entonces, si pueden, a las personas nunca les gusta, si pueden poner una fe de rata, sí, bueno, pero digamos, la dictadura no es ni puede ser cívica, es dictadura civil y militar. Yo he hecho de esto una campaña en mi vida y he ganado pequeñas batallas. Sergio Campos en la cooperativa hablaba de dictadura cívico y gobierno cívico-militar, ahora habla de civil-militar, por una llamada que yo le hice. Y en el Partido Comunista han empezado, hay algunos que ya hablan de civil y militar y no de cívico y militar, que fueron los que introdujeron esto. Esto tiene que ver por, precisamente yo creo, la importancia que le daba el comunista a eso y a la organización civil, y también tiene que ver con el hecho que en general nosotros no inventamos nada, le copiamos todos los argentinos. Y los argentinos fueron los que introdujeron, equivocadamente a mi juicio, el concepto de cívico. Y tuvieron un debate, si llamarle cívico o no llamarle cívico, con la Real Academia. Bueno, eso es una primera cosa. Una segunda cosa es el tema de la transición. Y de nuevo me meto en una opción conceptual. Los errores de la transición. La transición no hizo eso. Pero la transición no hace nada. La hacen las personas y los actores sociales. Y en un texto, otra cosa en el lenguaje político, hablemos de la transición. La transición en Chile, si no tenemos un concepto, no podemos analizarlo. La transición es el periodo que va desde el momento en que el conjunto de los actores políticos, mira hacia el cambio de régimen y lo que va a hacer después. Es como, uno, para tratar de impedirlo y asegurar su posición en el caso que pierdan en el futuro régimen. Lo otro, ver cómo van a poder hacer transformaciones, cómo van a poder construir una alianza, una coalición política. La transición en Chile comenzó el 5 de octubre de 1988 y terminó el 11 de marzo de 1990. Y después vienen los gobiernos democráticos. Entonces echémosle la culpa a los gobiernos democráticos. O analicemos lo que hicieron los gobiernos democráticos, los que quieran echarle la culpa. Analicemos eso. Pero ahí no hay un proceso de transición. ¿Qué proceso de transición? ¿Cuál es el proceso? Piensen ustedes el proceso constituyente. Piensen ustedes el proceso de la Unidad Popular. Piensen ustedes el proceso de la Guerra Cerda. Piensen ustedes el proceso de reforma agraria. Hay un proceso. Aquí no hay proceso. Aquí hay simplemente al gusto de cada presidente, es decir, cuando termina la transición. Y permitir además el uso, digamos, lo que uno podría llamar, y es un artículo que me debo a mí mismo, los usos de la transición. Los usos, se usa el concepto de transición para algo. Fíjense ustedes que el principal publicista del primer gobierno democrático, que le llamaron gobierno de transición. ¿Y saben por qué le llamaron gobierno de transición? Bueno, además por copiar a los españoles, porque de ahí viene el nombre. Pero sobre todo le llamaron transición porque acortaron el periodo. Entonces, como era cortito, eran 4 años, entonces transición. ¿Y qué cambió en 15 años respecto al régimen democrático? Solo una cosa: la elección municipal. Todo el resto se mantuvo. No hubo transición. La transición fue en ese periodo. Entonces, ahí también uno tiene que decir, bueno, ¿y cuál fue el carácter de esa transición? Yo tengo la impresión que es un error
hablar de transición pactada. Bueno, en todo caso, si hubo pacto, habría sido en ese periodo, pero no hubo pacto, hubo imposición, y no entender eso, ¿eh? Es como que hubieran querido, ya, listo, llegámonos a la costa. No, ahí hubo una imposición de la dictadura. Y una imposición que concedió un par de cosas. Si el diseño estaba tomado de antes, se hace exactamente el diseño de la dictadura de Tomás Pactado. Eso está en la Constitución del 80. Y la Constitución del 80, que yo sepa, no fue resultado de un pacto. Entonces, eso es lo que permite, por un lado, defender al gobierno de concertación, diciéndole, bueno, no podían hacer errores porque había un pacto. Y por otro lado, permite atacarlo, diciendo porque pactaron y entregaron, negociaron. Mi tristeza, que es la frase de Isabel Durán, que tanto le ayuda. Bueno, negociaron las cosas y se las arreglaron. Yo creo que eso no permite entender los procesos. No permite entender. Entonces, diría, creo que hay que hacer una revisión. Si estamos hablando del papel de las ciencias sociales, respecto hay que hacer las ciencias sociales le copiaron al discurso político lo que decían. Al discurso político de algunos llamándole dictadura cívico-militar, al discurso político de otros llamando transición a un proceso, a una cosa que no era transición, que era un gobierno en una democracia incompleta, pero que no estaba en proceso de completarla. Eso había terminado, eso no había terminado. Ahora había que gobernar. Bueno, entonces, digo, eso a mi juicio, yo sé que esto no causa ni ninguna alegría ni ningún acuerdo, pero creo que es muy importante. En estos momentos, sobre todo en los momentos actuales, lo que decía Marcela era muy cierto, hay que reevaluar, rediscutir sobre lo que fueron los gobiernos de la concertación, no la transición. Si hicimos la transición, le damos la razón a lo que dice el gobierno de los gobiernos de concertación. No se podía hacer más porque estábamos en transición. Entonces, ¿por qué aceptaron la transición? Porque seguíamos en dictadura, ¿no? ¿Sí? Bueno, eso son mis dos primeras observaciones. La tercera cosa que quería meterme a pensarla un poco, y confieso que no tengo nada estrictamente estructurado, es lo siguiente. A propósito del tema de la democracia, básicamente, que es donde se ha querido concretar este conjunto de estudios. Lo que, primero, de nuevo, las terminologías. La democracia no es una forma de sociedad, aunque las aspiraciones de los seres humanos que viven en ella la conciban así, lo que llaman muy bien acá los sueños. Pero la democracia no es eso. La democracia es un régimen político. Nunca la democracia ha resuelto ni va a resolver la crisis climática. No la puede resolver la democracia. Los proyectos de los gobiernos que son elegidos y representan a la ciudadanía pueden hacerlo, pero no es un fracaso de la democracia. Un régimen político es un régimen político. Es pedirle a un régimen económico que produzca mi profunda felicidad en mi vida conyugal. No. Un régimen económico es un régimen económico. Un régimen político es un régimen político. Resuelve ciertas cosas y no resuelve otras. Ahora, en ese sentido, lo que a mi juicio ha cambiado, o sea, evidentemente ese régimen político se desarrolla en circunstancias distintas. Pero
El régimen político no quiere un modelo de desarrollo. El modelo de desarrollo lo tiene un proyecto determinado de actores políticos y sociales. El régimen político democrático, lo que ocurre, a mi juicio, es que fuera de las transformaciones en la sociedad, que obligan a que todas las circunstancias, todos los elementos de ellas, incluido un régimen, un modelo económico, en fin, todo esto, tengan que tomar en cuenta esos problemas. Pero no los pueden resolver. Pero lo básico, a mi juicio, y esto es discutible, es que lo que ha cambiado es la valoración de lo que es un régimen político y la valoración de lo que es, en ese sentido, la democracia como régimen político. Y esto uno lo podría señalar de la siguiente manera. Esta valoración tiene profundas implicancias respecto a lo que se va a llamar, digamos, el desencanto, la desafección con la democracia. Clásicamente, yo diría hubo, y esto tomando de otro autor, pero en mi propia clasificación, alguien podría proponer otro, hubo tres grandes etos de la democracia. O sea, el eto es, ¿por qué quiero que haya democracia? ¿Qué es lo que me impulsa a la democracia? Uno fue el etos liberal republicano, que está en el origen de la democracia. Voy a mezclar liberal y republicano. Yo sé que hay una discusión que no es lo mismo liberal que republicano, pero a mi juicio el etos liberal republicano, que en América Latina fue muy débil siempre. Muy débil siempre. A nadie le importaba. El segundo era el etos, y que Chile era, como se dice, había ahí una legitimidad o valoración instrumental. Lo que uno llamaría legitimidad instrumental, pero no legitimidad valórica. El segundo es el etos de la igualdad. ¿Por qué quiero yo democracia? Porque hay igualdad. Y eso es el etos. Que la democracia puede hacer que la gente sea iguales, ¿no? Lo que hace la ficción de la igualdad en la ciudadanía. Y por eso viene una distinción que quiero volver a plantear después. Entonces, el segundo etos era el de la igualdad, que uno lo podría llamar el etos socialista. El tercer etos era el etos comunitario. ¿Qué es lo que es la democracia en el etos socialista? Es el socialismo, hasta el socialismo. Y fíjense qué importante. En Chile, el etos socialista primó, pero no fue capaz de entender que la democracia es una cosa distinta al socialismo. Que son distintos, son cosas enteramente diferentes. Y que puede haber socialismo sin democracia. Salvo que uno diga no, porque ahí la gente no es feliz para el mundial. No sé. Entonces, el tercer etos es el etos comunitario o comunitarismo. René Zabaleta siempre me decía, ¿qué es la democracia para los bolivianos? En la época de él. El gobierno Torres, que no era democrático. La Asamblea Popular de Torres. ¿Cuál es el momento más democrático para los argentinos? El peronismo, que no es esencialmente democrático. ¿Cuál es para los cubanos el momento más democrático? La Revolución Cubana. Ese es el etos comunitario, la construcción de un nosotros. Y yo diría que desde los 90 para adelante, asociado a todas las transformaciones que se señalan en este libro, lo que tenemos es la emergencia compleja de un etos que nunca he sabido bien cómo llamar,
pero que sería el etos de la autorrealización o de la felicidad. Es decir, ¿qué es lo democrático? ¿Por qué adhiere usted a la democracia? Porque me permite hacer lo que yo quiera. Eso es lo democrático. Yo puedo hacer lo que yo quiera. Y eso surgió bastante también después de la dictadura. Y ese es un etos que conspira, que está presente en los distintos sectores por razones diferentes, en el teatro social, pero conspira contra la construcción democrática. Porque lo que hace es identificar mi autorrealización o felicidad con el conjunto. Es lo que Rita Segato ha llamado muy bien la politicidad. Y entonces tenemos el estallido de la politicidad. La politicidad individual, la autorrealización, que me dejen hacer lo que yo quiero. Y el mundo de las redes está para eso. No me importa lo que diga el otro, lo que me importa es poder verme y poder yo decir lo que yo quiero. Está el etos, entonces está, pero también hay una politicidad en los distintos actores y movimientos sociales. Que identifican su proyecto, algunos dirán su identidad, con el proyecto político. De alguna manera, al resolver este problema, se resuelven los problemas de la sociedad. Al resolver mi problema, se resuelven los problemas. Desaparece la mediación. No necesariamente la representación, porque puede ser que me represente a alguien igual a mí mismo. No partido, por supuesto, pero alguien igual a mí. Desaparece la mediación. Y la particularidad de estas sociedades es su inmediatez. Su inmediatez en el doble sentido de al tiro. Esto no se puede decir en México. ¿No? Una vez dije al tiro en México y se produjo un problema, ¿no?, en la sala. Al tiro, pero también en que no medie nada, no solo inmediato de y al tiro, pero también inmediato de no mediado. No necesito al periodista. No necesito, voy directamente yo a ver la noticia o a construirme mi propia noticia o a crearla entre mis grupos de igual. Bueno, eso hace extremadamente difícil la democracia. Los tres etos anteriores permitieron, se dieron en una situación en que los actores sociales en cierto modo se definían, en cierto modo, yo diría bastante, pero siempre las cosas no son absolutas, en términos de clase social, clase o fracciones de clase. Las clases y fracciones de clase son representadas por ti. Yo creo que el caso más claro, igual que el europeo. Por supuesto, Estados Unidos es una cosa más compleja. ¿Hay que terminar? No. Todavía no hemos llegado al comentario. ¿Ah? No hemos llegado al comentario del libro. Tú hablas del libro. No, pero es que... primero, partí comentando el libro, diciendo que tenía un profundo error en él. Sí. Y segundo, no, te dije que no iba a comentarlo, pero iba a comentar lo que me sugiere. Hay una persona afuera. Me sugiere a partir del libro. ¿Qué voy a hacer si no he podido leer todos los artículos? ¿Ah? Bueno, entonces, digo, pero es que esto tiene que ver con él. Tiene que ver con el libro que precisamente implica que hay que repensar el tema de la democracia, pero no solo a partir de los fenómenos nuevos que no se han podido resolver, crisis climática, etc. No, hay que saber qué es lo que es la democracia. Y una de las cosas importantes, a mi juicio, entonces, en cambio hoy día tenemos
una sociedad que no se estructura de esa manera. No se estructura a partir de clases definidas claramente, que tienen un proyecto que lo expresa el partido. Y ese proyecto de la clase se universaliza. Y es mejor universalizarlo haciendo una revolución, es más fácil, que haciendo que participando en democracia. Porque en democracia, y por lo menos a la gran lección de Chile, en democracia, los proyectos políticos difícilmente, los proyectos políticos, los proyectos históricos políticos, no hay un proyecto, una visión de política, requerían un acuerdo consensual de las fuerzas que estaban en ellos, que el sistema Castillo lo dificultaba enormemente. La tesis famosa de Aníbal Pinto, de los tres tercios, una usted de tres tercios, Aníbal Pinto habla del empate político, yo creo que mejor hablar de los tres polos. Y entonces, mi impresión es que ahí radica el problema. Los únicos proyectos que tuvieron éxito en el siglo XX son los proyectos que contaron con mayoría expresada a través de los partidos políticos. Salvo el proyecto, porque hubo un proyecto de la dictadura, pero que eso era dictadura, por lo tanto es un proyecto exitoso, muy exitoso. Estamos pagando el precio de ese éxito, pero que no se hace a través de la democracia. Pero los proyectos democráticos, los únicos dos proyectos que resultaron fueron el proyecto, digamos, hasta este momento, del Frente Popular. Interesante. Izquierda y centro, predominio del centro. El otro, el término de la dictadura. Y un proyecto que de alguna manera dura hasta mediados de la década del 2000, después se acaba. Ese proyecto se acaba. Ya se llegó a la democracia, y se va a iniciar otro proceso con proyectos, pero donde ya los partidos no representan nada. Y entonces tenemos ahí el estallido, el proceso constituyente, en fin, donde lo que tenemos es la expresión clara de una ciudadanía que no se expresa a través de los partidos, que está en una cosa, que se le da lo que pide y que lo rechaza. Entonces, esto nos obliga también a volver a pensar en lo que es la ciudadanía. ¿Qué es el concepto de ciudadanía en sociedades, para irnos al fundamento teórico del concepto de ciudadanía, en marcha, en sociedades que no sean de clase? Es muy complejo. Es muy complicado. Entonces, la sociedad se transforma en una sociedad de movimientos, de actores, de redes, también de partidos, porque finalmente, si está el régimen democrático, pues, tiene que haber congreso, etc. Y entonces el gran problema, yo diría, con esto termino, hoy, a mi juicio, es que no tenemos, lo voy a decir de otra manera, en una época, nosotros todos criticábamos o señalábamos la diferencia entre democracia formal y democracia sustantiva. La democracia
sustantiva era el proyecto de clase. Eso era la democracia sustantiva. La democracia formal era el régimen político que debía permitir. Hoy día, mi impresión es que hay un cambio. Hoy día también. Nosotros, digamos, el mundo de la izquierda despreciaba de alguna manera lo formal, lo consideraba que era instrumental para lo sustantivo. Y lo importante era lo sustantivo, que era el socialismo. Hoy día tenemos de nuevo una distinción entre democracia formal y democracia sustantiva. Y lo impresionante es que el tema de la democracia sustantiva no es ya lo que aporta el proyecto socialista. La democracia sustantiva es los derechos humanos. Lo otro son las reglas del juego para permitir que se desarrollen los derechos humanos. Los derechos humanos no son un régimen político. Pueden ser el fundamento, pero no, en sí mismo no lo son. Entonces, los derechos humanos se trabajan, pero los derechos humanos, salvo en momentos como las dictaduras, se viven de otra manera en democracia. Se viven precisamente como los derechos de cada uno, o de cada uno los que son iguales a uno. Y entonces no necesitan proyectos, no necesitan partido. Es la lucha, no quiero, para no calificarla negativamente, pero no veo por qué va a ser negativo, es la lucha básicamente identitaria, que yo proyecto como policía. Y eso es un problema para mí. Termino señalando lo siguiente. Mi impresión es que el proyecto, ¿cuándo me faltó decir? ¿Cuándo se produce la posibilidad de un proyecto con éxito? Se produce básicamente cuando se produce una mayoría. ¿Cómo se producen las mayorías en el periodo analizado acá? Básicamente por nuestro partido político. ¿Cómo se produce una mayoría? Ya no puede ser, por supuesto, tiene que haber coalición de partidos, etc. Pero será el punto central. El punto central que tiene que ver cuál es el clivaje central de la sociedad chilena. Porque todos los proyectos que no se han concentrado en el clivaje central de la sociedad chilena han fracasado. El clivaje central de la sociedad chilena es el bombardeo de la moneda. Y tiene mucho que ver con el libro, que se llama 50 años de voto militar en Chile. Así que es un comentario al libro. Era aquella cosa que el libro no podía hacer porque era recopilación del artículo. Pero lo básico, mi tesis central es que el clivaje central de la sociedad chilena, independientemente de lo que diga Lipset, de lo que diga Valenzuela, etcétera, cuando se meten a hablar de clivaje, ya. El clivaje central es el que se expresó en el plebiscito de 1988. Sí, ese es. Y que se reprodujo curiosamente cuando se enfrentaron el representante Pinochet en la tierra, o sea, del sí, con el representante del no, que era esta vez el primer gobierno de izquierda del digamos, desde Allende. Pero el gobierno probablemente de izquierda, desde Allende. ¿Y qué es lo que tiene esa izquierda? Tiene exactamente la misma proporción que tenía en la época de Allende. 38%, 86%. No tiene más. Ni va a tener más. Ese es el dato. Ahora, ¿cómo hace un proyecto que resuelva el conflicto central de la sociedad? Es decir, que de alguna manera interprete nuevamente el proyecto
de sociedad y por lo tanto de gobierno que interpreta el 44%. Está hablando del 55,9. ¿Cómo hace eso? Ahora ya no tiene el partido. ¿Cómo lo hace? Ese es, a mi juicio, el gran desafío actual. Muchas gracias, profesor. Terminando con nuestro programa, quisiera, nos quedan 10 minutos, compromiso de esta actividad hasta las 5:30, nos quedan 10 minutos para probablemente saber la reacción de los autores y después la conversación la podemos hacer con el café, por supuesto, pero tenemos 10 minutos para reacciones y comentarios. Así que adelante. Quería hacer comentarios sobre la transición. No es posible pensar que la transición se transforma en un aspecto del imaginario colectivo de Chile, y por eso que la transición sigue, porque en el fondo la expectativa de gran parte del país, ¿no? Ahí podemos hablar de un clivaje, digamos, pero de la mayoría del país, de tener una asamblea constituyente con una nueva constitución. Por lo tanto, pensar que la transición termina, digamos, el último día de la dictadura y ahí empiezan los gobiernos democráticos, prescinde de ese ideario, de ese imaginario de construir un nuevo proyecto constitucional, que es lo que está todavía vigente y pendiente. Entonces, uno podría decir que la transición todavía está en curso. Correcto, y ha sido derrotada 3 o 4 veces, sí, y no ha sido derrotado por los gobiernos de la concertación, sino por el pueblo. Es muy complicado meterse en ese tipo de análisis. La transición no es lo que la gente quiere. Digo, nosotros como analistas, yo puedo decirle todo lo que yo quiero y que probablemente puede ser una locura, pero es lo que uno quiere. Y el imaginario de todo, y ahora el imaginario de la Asamblea Constituyente, ¿es de quién? Es de alguno. Tampoco se le imagina, sí, pues tampoco se le imagina. El problema es este. Pero 80% votó y en un momento... No votó por la Asamblea Constituyente, votó por ese proceso y ese mismo 60% votó en contra de lo que es ese proceso, que ellos dijeron, es que ese es el dato real. Es que si no, entonces, todos los números son falsos. Entonces, vamos a seguir lo mismo. Sigamos haciendo lo mismo. Sigamos presidiendo la Asamblea Constituyente ahora. Convirtámonos todos en un Gabriel Salazar. Asamblea Constituyente ahora. ¿Qué hacemos? ¿Y qué le decimos a la gente? Dicemos Asamblea Constituyente. No, es que yo necesito tal cosa. No, pero con la Asamblea Constituyente lo va a conseguir. Mira cómo lo conseguimos. Digo, lo que quiero hacer ver, pero me parece muy importante su pregunta porque yo tenía apuntado una cosa que se señala acá en la introducción, que este tema de los sueños. Yo creo que el tema de los sueños, por eso hablé del tipo de sociedad, en este tipo de sociedad, no estoy hablando de la sociedad chilena, de su padre, papá, destruida por la concertación, no, estoy hablando de la sociedad contemporánea. Y por eso decía que la democracia no es una creación de la sociedad contemporánea. La democracia es una creación de la Revolución Francesa y la Revolución Norteamericana, etcétera, es del siglo XVIII. No resuelve, y ahí resolvía los problemas. Ahí se le daba los espacios para resolver los problemas. Bueno, aquí no. Entonces, ya. Pero los sueños. Si yo lo que quiero es un sueño, y lo quiero realizar en el régimen democrático, ¿qué significa? Ciertas definiciones, ciertas cosas, no es cualquier cosa la democracia. La democracia no son los sueños, la democracia es el instrumento para realizar los sueños. Tengo que tener mayoría. Ahora, ahí hay un problema que se nos complica desde el punto de vista político. Mayoría, no en torno a un populista, que la puede sacar fácil, sino en torno a un proyecto. En torno a un proyecto que dé cuenta de esa mayoría, no solo a la puñal del núcleo minoritario, que es una minoría, que es una mayoría cualitativa, pero no en los números. La famosa pelea Berlinguer-Puñal. Entonces, tienes que tenerlo. Ahora,
El problema es cómo se construye esa mayoría. Y además hay un problema que no está resuelto. Y es que es posible. Hay algo que se sale de las mayorías y que es una estructura del poder económico. Y la estructura del poder, eso es una estructura. La mayoría no es una estructura. ¿Ah? Entonces, es una estructura que incluso, y ese es un problema que muchas veces no se consideró, que limita la amplitud y profundidad del proyecto. Salvo que sea una revolución. Pero como no estamos pensando en una revolución, salvo metafóricamente, esto implica largos tiempos. Y por lo tanto, entonces, la progresividad aparece como un elemento fundamental. La progresividad en el proyecto, por lo tanto, tienes que tener fuerzas políticas que están acordando ese proyecto, que lo van redefiniendo. La progresividad de la participación de la gente, la progresividad en podría llamar las conquistas democráticas y que no se pueden revertir. Porque tú puedes obtener, fíjate lo que obtuviste una mayoría salvaje para hacer un cambio revolucionario en la Asamblea Constituyente, La convención. Se fue todo al diablo. Se fue todo al diablo. ¿Qué ganamos contra esa mayoría? Puedes hacer un cambio, y entiendo que es un problema. Puedes hacer un cambio radical sin concesiones al empresariado, pero concesiones que sean para seguir en el cambio radical, pero sin concesiones. Llaman a Nixon, no será Nixon ahora, hasta podría llamar a Putin o a los chinos. Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta. Y por esto digo, lo veo que todo esto no es decir que no es posible, que no es posible hacer transformaciones, etc. Lo que estoy señalando son las dificultades. Ahora yo tengo la impresión que se pueden haber cometido errores, se cometieron errores, sin duda. Pero fíjate que los errores son aquellos de los cuales quizás nos alabamos. Porque quizás tú podrías haber concedido ciertas cosas a cambio de otras. Pero cuando tienes una visión que es heredada de los 60, todavía tienes la visión de heredada de los 60. Y América Latina, fíjate que el único país que logró una transformación seria, democrática, es Bolivia. Es el único país. Todo el resto ha fracasado. Todo el resto ha fracasado. Han hecho avances muy importantes. Bueno, los gobiernos de la Constitución hicieron un avance muy importante. Lula, ¿para qué decir? Kirchner también, bueno, avance para su familia también. Pero, pero no ha habido un proyecto de transformación exitoso desde la Revolución cubana que no fue democrática. No había ni uno. Ese es el dato. Muchas gracias, profesor. Marcela, bueno, muchas gracias. Queremos agradecerte que nos haya acompañado desde muy lejos y esperamos que nos volvamos a ver. Adiós. Muchas gracias. Que estén súper bien. Muchas gracias.